Hola Nair, hola, Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿cómo andas? Bien, ¿Sabes acá algo de estamos. la... No, ahí le escribo. Pensé que se había conectado. Dale, fíjate si se va y si no, nos conectamos nosotros, hacemos la clase. ¿Mm?
No hay novedades, profe, no me responde. Bueno, ¿qué hora es? 6:15. ¿Querés que esperemos 5 minutos más y largamos? Como vos quieras, Bueno, María. como usted quiere, si es larga la clase y si no, Más o no menos. sé. Ahí yo mandé el PDF. Sí, eh, Ahí está, justo mira, se conecta la Noé. bueno. Bueno, larguemos. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. Bueno, Oh, bueno, hoy hola, nos... profe, disculpe la demora, pero recién me vuelve internet. Está bien, no hay problema. Bueno, yo ahí de todas formas anoche les dejé el PDF también para que lo tengan. Vamos a hablar un poquito de pericarditis hoy. Es un tema lindo, no es tan interesante probablemente como son las miocarditis, las arritmias, otros temas que hemos estado viendo, pero tiene lo suyo y también es gran parte de lo que nosotros vamos a ver o de lo que vemos como servicio de cardiología y como dolor de pecho que no es de origen coronario que llamamos nosotros. Bueno, entonces, un segundito. Primero, para hablar de pericarditis aguda o para hablar de pericarditis o enfermedades del pericardio, tenemos que entender qué es el pericardio. Eh, Cuando hablamos de pericardio, hablamos de una membrana serosa, de un tejido conectivo, de una bolsa de tejido conectivo, que lo que hace es, digamos, proteger al corazón, englobar al corazón. Es una doble capa que aloja el corazón y que está compuesta de dos, de dos tejidos, de dos tipos de tejido. Un pericardio fibroso, que es una capa externa, y un pericardio seroso, que es una capa interna y que engloba el corazón, y que es lo que constituye el espacio pericárdico, como vamos a ver más adelante. Entonces, si yo veo en este grafiquito, veo, ¿no es cierto?, el corazón y el envolviendo al corazón a partir de los grandes vasos hasta el diafragma, un tejido fibroso, ¿cierto? Que ese es lo que sería el pericardio fibroso, la parte más externa de una lámina gruesa de tejido conectivo, y por dentro de ese pericardio fibroso voy a tener un pericardio seroso que se refleja en la cara interna del pericardio fibroso y en la cara externa del miocardio. Entonces, si ustedes se acuerdan de que la pared del corazón constaba de un endocardio acá, un miocardio, que era el tejido muscular, y un epicardio. El epicardio no deja de ser la lámina visceral del pericardio seroso, que se refleja después en los grandes vasos y se continúa con la cara interna del pericardio fibroso. Entonces, entre las dos capas del pericardio seroso, la lámina parietal y la lámina visceral, yo tengo lo que se denomina el espacio pericárdico, que es donde está el líquido pericárdico, ¿cierto? Bueno. Entonces, el pericardio fibroso, la parte más externa, la lámina más externa, es una membrana densa, es de tejido conectivo, es de fibroblastos, mesénquima, protege el corazón, es lo que ancla el corazón en esta cavidad cardíaca o dentro de lo que es el mediastino entre los dos pulmones y el diafragma por debajo. Y lo que hace es prevenir el sobrellenado cardíaco. Entonces actúa como si fuera una malla que impide que el corazón se sobredistienda y se dilate. ¿Tá? Mientras que el pericardio seroso es esta lámina interna, ¿no es cierto?, que parte está adosada a la cara interna del pericardio fibroso, parte está adosada a la cara externa del miocardio, y entre medio es lo que denominamos el espacio pericárdico, que es donde se acumula el líquido pericárdico. Entonces, la capa visceral, que es el epicardio, es la que está unida directamente al miocardio o al músculo cardíaco, y la parietal es la que está directamente adherida al pericardio fibroso. Entonces, si vemos este cortecito acá, el endocardio, el miocardio, y acá tenemos la lámina visceral del pericardio seroso y la lámina parietal del pericardio seroso. Y en el medio
el espacio pericárdico, cavidad pericárdica, que es donde se junta el líquido pericárdico. Esto es un corte histológico para que vean cómo las células del miocardio, células musculares, ¿cierto?, están adheridas, o el pericardio seroso visceral está directamente adherido al miocardio, ¿no es cierto? Acá tenemos un vaso sanguíneo, vasos epicárdicos, ¿no?, tejido conectivo, fibroblastos, ¿tá?, algunas células lipídicas, pero no vemos músculo, no vemos nada más que este tejido conectivo. Y dentro de esta cavidad de pericardio seroso, encontramos lo que son los senos. Los senos no dejan de ser reflexiones del pericardio seroso sobre los grandes vasos. Y esto lo que le permite es tener cierta independencia a los grandes vasos del latido cardíaco. Porque si los grandes vasos estuviesen adheridos también al pericardio, en toda su extensión, se moverían constantemente con el latido cardíaco, y esto no deja de ser digamos, un trauma sobre el vaso sanguíneo, y que puede ocasionar ruptura, que puede ocasionar disecciones. Entonces, gracias a los senos pericárdicos, o estas reflexiones del pericardio visceral sobre los grandes vasos, estos mismos tienen cierta independencia al latido cardíaco y evitan el trauma. ¿Está claro? Hay dos grandes senos: el seno transverso, que es el que está entre los grandes vasos, arteria pulmonar y aorta, y las venas pulmonares por debajo, y el seno oblicuo, que está entre las venas pulmonares y la vena cava. Esto es un corte, acá lo que hemos hecho es sacar el corazón del casquete pericárdico, ¿no es cierto? Entonces lo que se ve es la pared posterior, acá se ve la aorta, los pulmones acá al costadito, y acá lo que vemos es donde están cada uno de los senos. ¿Y el líquido pericárdico qué es? Es un trasudado del plasma. O sea que es un líquido que no tiene células, que tiene muy poquitas células, que tiene muy poquitas proteínas, o sea que la osmolaridad es mucho más pequeña, es mucho menor que la del plasma. ¿Tá? Y que cuando nosotros vemos alguna alteración del líquido pericárdico en el contexto de la inflamación, podemos hacer el diagnóstico. Entonces, si vemos que un líquido rico en proteínas, decimos que es un líquido, digamos, inflamatorio. Si además vemos células, glóbulos blancos o pus, decimos que es un exudado purulento. Si vemos células gigantes, podemos interpretar que puede ser un líquido secundario a tuberculosis. O si vemos que es solamente trasudado, que es por insuficiencia cardíaca o por una permeabilidad aumentada del pericardio, ¿cierto? El contenido normal del líquido pericárdico no supera los 50 centímetros cúbicos, y lo que le permite al corazón o al pericardio visceral moverse entre ellos sin tener que frotar, sin tener tanta fricción. Entonces lo que permite este líquido es lubricar la cavidad pericárdica, o sea, la cavidad que está entre el epicardio o pericardio seroso visceral y el pericardio seroso parietal. ¿Está claro? Entonces, eso va a permitir que el corazón pueda latir, que no friccione y que no haya un trauma entre los dos. Y cuando hablamos de enfermedades del pericardio, hablamos de todas aquellas patologías que afectan el pericardio, principalmente el pericardio seroso. ¿Ah? ¿Y cuáles son? La pericarditis aguda, el derrame pericárdico sin compromiso hemodinámico, el taponamiento cardíaco, que es un derrame pericárdico y que tiene compromiso hemodinámico, se te acompaña de hipotensión, taquicardia, deterioro del estado general y depresión del estado de la conciencia, llegando al paro cardiorrespiratorio. La pericarditis constrictiva, que es una evolución de una pericarditis en general aguda y que termina encasquetando al corazón y no dejándolo expandirse en absoluto. O la pericarditis efusivo-constrictiva, que es una entidad muy particular y que todas esas entidades las vamos a ver en la próxima clase, por lo que nos vamos a focalizar principalmente en lo que es pericarditis aguda. La pericarditis aguda, pericarditis, es inflamación ¿de qué? Del saco pericárdico. Hablamos,
Cuando hablamos de pericarditis, hablamos de inflamación del pericardio seroso. ¿Está? Es la que se inflama y que afecta a la cavidad pericárdica, al saco pericárdico. Cuando hablamos de miopericarditis, hablamos de una entidad en donde la inflamación no solamente es del pericardio, sino que también se inflama el músculo cardíaco, el miocardio. O sea que además de tener un compromiso de la membrana serosa, vamos a tener elevación de los biomarcadores cardíacos, de la troponina, de la CPK, porque el músculo también está inflamado. Y es una entidad que es un poco más complicada que una mera pericarditis, porque ya hay una afección del músculo y habitualmente hay un deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo. ¿Está? Entonces, cuando hablamos de miopericarditis, hablamos de inflamación del pericardio, inflamación del miocardio, y generalmente se acompaña de una disminución de la función del corazón, un deterioro, una debilidad del corazón. La pericarditis aguda es la patología más común del pericardio, es la más común de esas 5 que habíamos visto. En general se habla de un 0,1-0,2% del total de hospitalizaciones, estos son registros de países de primer mundo, y la pericarditis aguda engloba más o menos un 5% de hospitalizaciones por dolor precordial no isquémico. Es un paciente que ingresa con angina, con dolor de pecho, que no es de causa coronaria, puede ser de otro caso, puede ser no sé, una neumonía, puede ser un infarto pulmonar o un tromboembolismo pulmonar, puede ser una disección de aorta. Bueno, un 5% de todos esos dolores de pecho de causa no isquémica o no coronaria son pericarditis aguda. O sea que es un número bastante considerable. La mayoría de los casos son por infecciones virales, es lo que nosotros llamamos pericarditis idiopática o de origen viral. Puede ser la primera manifestación de una enfermedad sistémica, una enfermedad autoinmune como el lupus, y el HIV y tuberculosis son causas importantes per se, o sea, por sí solas, de pericarditis, pero principalmente en países de tercer mundo. En aquellos países que no tienen acceso a retrovirales para el tratamiento del HIV, o que tienen una alta tasa de tuberculosis con poco acceso al tratamiento antibiótico. Entonces, muchos países tercer mundo, cuando uno ve una pericarditis aguda, una de las cosas que hay que descartar es que no sea tuberculosis, porque el tratamiento difiere un poquito de la pericarditis común. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la pericarditis aguda? El dolor del pecho. O sea, el paciente viene porque realmente le duele el pecho. ¿Y cómo le duele el pecho? Y el dolor del pecho es bastante similar por momentos a un dolor coronario, pero habitualmente la pericarditis aguda se da en pacientes un poco más jóvenes. ¿Tá? No es un dolor de pecho en pacientes de riesgo que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen... Este es un paciente joven que viene porque le duele el pecho. El dolor de pecho puede ser opresivo, pero habitualmente también puede ser punzante o lancinante. Pleurítico, ¿qué quiere decir pleurítico? Que inspira o expira y le duele, o sea, con los movimientos inspiratorios le duele el pecho. Y una de las características principales del dolor de pecho de la pericarditis es que cuando cambia de posición, mejora el dolor. Si el paciente habitualmente se pone inclinado hacia adelante, mejora la sintomatología. Aunque no siempre, puede ser que también inclinado hacia el costado, inclinado hacia atrás. Pero cuando alguien les diga, me duele mucho el pecho, me duele pero si yo cambio la posición, puedo mejorar un poquito el dolor, principalmente si yo me pongo hacia adelante, piensen en pericarditis. El frote pericárdico. El frote pericárdico es probablemente el signo patognomónico por excelencia. Frote, ¿por qué? Porque es un soplo, pero un soplo que tiene características muy particulares. Parece como si fuera un frote entre dos cueros. Es intermitente, ¿qué quiere decir? Que a diferencia de un soplo de origen valvular, que es continuo, esto es algo que es intermitente, va y viene, va y viene. Hay días que lo puedo escuchar, o hay momentos en el día en que lo puedo escuchar y hay momentos que no lo voy a escuchar. Y es trifásico. ¿Qué quiere decir esto?
Los soplos valvulares habitualmente ocupan un espacio o un tiempo dentro del latido del corazón, ya sea un soplo sistólico, que ocupa la sístole, o diastólico, que ocupa la diástole, de acuerdo al soplo valvular. El soplo del frote pericárdico tiene un componente de sístole ventricular, o sea, cuando el corazón late, ahí frota, tiene otro componente cuando el corazón se llena, o sea, la diástole temprana, y tiene otro componente en la sístole auricular. Entonces, ¿cómo lo van a escuchar ustedes? ¿Ah? Ahí les voy a hacer escuchar un videíto para que presten atención y va a quedar grabado también para que lo puedan escuchar. Pero es un soplo que es muy característico, tiene 3 componentes. Si ustedes lo pueden escuchar, es pericarditis. Es frote pericárdico, es pericarditis. ¿Y cómo se escucha mejor? Y con el paciente bien acostado hacia adelante. Te diré que lo tiene que acostar boca abajo, el corazón bien en contacto con la pared torácica, y ahí lo van a escuchar mejor el soplo. Entonces, acá fíjense. ¿Lo escucharon? Hace ta, turú, tu, ta, turú, tu, ta, turú, tu. Entonces, ta, el fra, que es la sístole ventricular, fra, 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 fra. ¿Lo escucharon? ¿Lo pueden escuchar más o menos bien? Sí, Va de vuelta para que le presten atención. Fra, 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 fra. Es muy sutil, pero si lo llegan a escuchar, ese es el soplo del frote pericárdico. El electrocardiograma, otro de los signos patognomónicos de los estudios que sí o sí, bueno, todo paciente chicos, que viene a la guardia con dolor de pecho, uno tiene que hacer un electrocardiograma. Si uno no le hace un electrocardiograma a alguien que entra por la guardia y que se le duele el pecho, está haciendo mala medicina. El electrocardiograma es probablemente el estudio mínimamente invasivo, no invasivo, porque no ni siquiera es solamente pegarle una sopapita en el pecho y en los brazos. Sí o sí, no hay excusa, hay que hacer siempre un electrocardiograma. Y el electrocardiograma de la pericarditis tiene características muy particulares. La pericarditis habitualmente cursa con 4 estadios. Un primer estadio que apenas empieza la molestia, dura unas horas o incluso días, en donde encontramos una elevación difusa del segmento ST. ¿Usted se acuerda cuando veíamos infarto, que veíamos supra-ST e infra-ST? Y que de acuerdo a dónde estaba el supra-ST nosotros podíamos decir si era un territorio de arteria descendente anterior, de coronaria derecha, de circunfleja. Bueno, la pericarditis, la característica que tiene es que el supra-ST es difuso. Lo vamos a ver en todas las derivaciones, excepto en ABR. Y además tiene otra característica principal, que es el descenso del segmento PR. Entonces, supra-ST e infra-PR. Esas son las 2 características del electrocardiograma de la pericarditis. En un estadio 2, un estadio más avanzado, vemos que se empieza a normalizar un poquito el ST y persiste el PR negativo. En el estadio 3, que es el estadio subagudo, ya pasaron varios días, en donde veo una inversión significativa de la onda T, y el estadio 4 ya es la normalización del electrocardiograma. Entonces, en las primeras horas o días, supra-ST difuso, infra-PR. A la semana más o menos entiendo a ver una normalización de los segmentos ST y con un PR relativamente disminuido. Una inversión de la onda T difusa y en el estadio 4 una normalización completa del electrocardiograma cuando ya está en recuperación. Ahora bien,
Esto se veía antes, cuando, digamos, uno demoraba un poco el tratamiento médico de la pericarditis. Hoy en día, gracias a los tratamientos médicos, vemos el estadio 1, que es cuando el paciente tiene el dolor en el pecho, tiene estos cambios en el electrocardiograma. En el momento yo hago el diagnóstico de pericarditis, empiezo el tratamiento médico y directamente paso de este estadio 1 a una normalización del electrocardiograma sin tener que pasar por estos estadios previos. Ya casi ni se ven estos estadios 2 y 3. Vamos del 1 al 4 directamente. ¿Y cuáles son las diferencias entonces con el electrocardiograma del síndrome coronario con supra-ST? Primero, la elevación del ST en la pericarditis aguda pocas veces excede un cuadrado grande, solo 5 milímetros. Y siempre tiene una concavidad normal, ¿tá? Siempre tiene esa concavidad superior. Mientras que en el supra-ST es más convexo. Hace la jorobita hacia arriba y habitualmente excede el cuadrado grande. Los cambios en el ST son difusos, a diferencia del supra-ST, donde yo tengo una anatomía, o sea, yo tengo un supra-ST de B1 a B4 y digo que es una descendente anterior, o tengo supra-ST en derivaciones inferiores y pienso que es una coronaria derecha. No tengo cambios recíprocos o en espejo en la pericarditis, sí tengo cambios en espejo en el síndrome coronario. No tengo una elevación del ST y cambios en onda T en la pericarditis, cuando sí los tengo en el síndrome coronario. No tengo cambios en el PR en el síndrome coronario y sí los tengo en la pericarditis aguda. Y la pericarditis no da onda Q, mientras que el infarto evolucionado sí se presenta con onda Q. Entonces, hago unos ejemplos de pericarditis aguda. Fíjense, tengo una supra-ST o una elevación del ST en forma difusa en casi todas las derivaciones. O sea, no se corresponde con un territorio anatómico preciso. Y la otra característica es que el PR está, a diferencia de ABR, el PR está disminuido, ¿no? Está inferior. Una pericarditis, otra pericarditis, fíjense que el supra-ST es difuso, con una concavidad hacia arriba, o sea, es bien cóncavo, no es convexo. Otra pericarditis acá, fíjense acá cómo se ve más clarito el infra-PR, y el supra-ST difuso y bien cóncavo. ¿Está claro? ¿Se ve bien? Sí. Fíjense este otro electrocardiograma en donde yo veo un supra-ST pero convexo. No lo veo cóncavo, ¿ven? Y el supra-ST se presenta no en forma difusa, sino en forma más localizada, en este caso en cara anterior, B1, B2, B3, con cambios recíprocos en derivaciones inferiores. Fíjense el infra-ST en D2, D3 y ABF. Este es un infarto agudo. Este también. Fíjense el supra, este ya tiene onda Q. Acuérdense lo que habíamos visto, que en la pericarditis no había onda Q. Y acá tenemos onda Q. Bueno, entonces tengo un paciente que viene con pericarditis aguda, viene con dolor, tiene cambios en el electrocardiograma, le escucho frote. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que realmente certificar de que el paciente tiene pericarditis. Entonces, le tomo una historia clínica y un examen físico. ¿Qué es lo importante de la historia clínica? Y tengo que tratar de indagar qué enfermedades pueda llegar a tener el paciente y que involucren el pericardio. ¿Y cuáles son estas enfermedades que uno tiene que descartar? La primera es neoplasia, malignidad. Si no tiene un cáncer de mama, si es mujer, un cáncer de pulmón, si es varón, melanomas. Son todas enfermedades o neoplasias que pueden tener siembra directa en el pericardio y que pueden ocasionar una pericarditis o se pueden presentar con derrame. Si tiene enfermedades inflamatorias como el lupus, si tiene insuficiencia renal crónica, ¿por qué? Porque la uremia en aquellos pacientes en diálisis o casi diálisis pueden dar una pericarditis, lo que se llama pericarditis urémica. Si ha tenido un infarto reciente,
porque los infartos recientes grandes pueden ocasionar pericarditis también, una inflamación, y pueden simular una angina de pecho del tipo del infarto, o si ha tenido una cirugía cardíaca reciente. Entonces, en la historia clínica, en la anamnesis, en la charla con el paciente, tengo que tratar de descartar estas cosas. Y en el examen físico, de vuelta, a prestar atención a la ocultación. ¿Para qué? Para escuchar el fronto. Trifásico. Sístole, diástole y sístole auricular. ¿Ah? El electrocardiograma, sí o sí. No negociable. Yo no puedo concebir un paciente que venga a la guardia con dolor de pecho y yo no le hago un electrocardiograma. ¿Ah? La radiografía de tórax, ¿qué nos puede mostrar? Y nos puede mostrar si tiene algunos cambios crónicos, si tiene algún encaquetamiento, si tiene alguna calcificación en el pericardio. Si tiene derrame importante, también se puede ver en la radiografía de tórax. El análisis de laboratorio es importante por dos cosas. Uno, para saber si tiene compromiso del miocardio. Si yo tengo elevación, como habíamos dicho, de la troponina T o de la CPK-MB, puedo sospechar de que el paciente tenga una miopericarditis. O sea, pericarditis con compromiso del miocardio. Y la otra es para ver el grado de inflamación. ¿Por qué? Porque eso también me va a influenciar en el tratamiento médico. Entonces, la eritrosedimentación y la proteína C reactiva no solamente me sirven para el diagnóstico de pericarditis o de inflamación, sino para el seguimiento y para evaluar cuándo puedo suspender el tratamiento médico. Y el ecocardiograma, que me va a dar información no solamente de la función del corazón, sino si hay presencia de derrame pericárdico. O sea, el electrocardiograma, de vuelta, elevación difusa con concavidad hacia arriba, infra-PR, excepto en ABR. La radiografía de tórax, para que se den una idea, esta es una radiografía normal. Esta es una radiografía en un paciente que tiene pericarditis y ha tenido pericarditis crónica. Fíjense la línea de calcio que hay sobre el pericardio. Esto quiere decir que el paciente ha tenido una pericarditis en algún momento y que ha evolucionado a una pericarditis crónica. O el cuadro más llamativo, que es este corazón en botellón, y que lo que habla es la presencia de un derrame pericárdico importante en un paciente que tiene una pericarditis. Fíjense el tamaño del corazón casi simétrico en las dos opciones. Este paciente tiene un derrame pericárdico significativo. Y el ecocardiograma, que puede mostrar un pequeño aumento del líquido pericárdico, ¿cierto? Fíjense acá estas dos líneas refringentes, el pericardio, acá el epicardio y acá el pericardio parietal. Entre las dos pericardios, yo tengo las dos capas, tengo el espacio pericárdico. Habitualmente no se debería ver tan llenito. Acá tengo un derrame pericárdico leve en un paciente que tiene una pericarditis aguda, pero en este caso, por ejemplo, fíjense la presencia de gran cantidad de líquido en el espacio pericárdico. Este es un derrame pericárdico importante. ¿Qué pasa con los derrames pericárdicos importantes? Y pueden cursar con taponamiento. Entonces yo lo tengo que seguir con detenimiento, ¿no es cierto? Algunas pruebas adicionales, y si el paciente tiene fiebre, sepsis o signos de infección bacteriana concomitante, como por ejemplo una neumonía, yo debería hacer un hemocultivo, porque debería identificar el germen para poder dar el tratamiento antibiótico apropiado. Los estudios virales no están tan recomendados porque hay una gran cantidad de virus que pueden producir una pericarditis y todos tienen un comportamiento relativamente benigno. Entonces no hay necesidad de hacer un panel viral, solamente tratarlos. Los anticuerpos antinucleares se solicitan en aquellos pacientes que tienen sospecha de enfermedades inflamatorias autoinmunes, como el lupus. El test de la tuberculina es útil cuando yo sospecho de una pericarditis tuberculosa, porque el tratamiento difiere y yo lo que tengo que tratar ahí es la tuberculosis más que la pericarditis. Algunos otros estudios imagenológicos como cardioresonancia o tomografía son útiles
cuando la ecografía no es buena, no hay buena ventana y el paciente tiene síntomas. Y la pericardiocentesis, que no deja de ser un pinchazo en el espacio pericárdico para sacar líquido y hacer un diagnóstico. Pero la pericardiocentesis tiene sus indicaciones. No se hace siempre, se indica solamente en pacientes que tienen riesgo de taponamiento o están en taponamiento, o para cierto día, esto es un tratamiento terapéutico de la pericardiocentesis, y si no, para diagnóstico solamente cuando yo sospecho de malignidad, de una pericarditis bacteriana, o que yo veo que hay una recurrencia del derrame a pesar del tratamiento de pericarditis. ¿Y por qué es esto? Porque a pesar de ser un pinchazo, es un pinchazo que yo hago un poco a ciegas en la cavidad pericárdica, en donde yo corro el riesgo de pinchar el corazón y ocasionar mayores daños. Entonces es un procedimiento que se reserva casos muy particulares, muy específicos, y que tiene una buena, digamos, es útil en aquellos pacientes que tienen indicación, como por ejemplo en aquellos que yo lo trato y no mejoran, y por supuesto en aquellos pacientes que están con taponamiento, pues yo tengo que sacar todo el líquido. Bueno, la etiología, o sea, ¿cuáles son los organismos o cuáles serían la etiología más prevalente en la pericarditis aguda? Habitualmente, como dijimos al principio, son de etiología viral o idiopática, por lo cual no es necesario precisar la etiología en la gran mayoría de este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque el curso es benigno, porque los estudios diagnósticos tienen muy baja especificidad, o sea, son difíciles de, no son muy precisos en el diagnóstico, y es por ello que la gran mayoría de los pacientes que vienen con pericarditis aguda son catalogados como pericarditis idiopáticas o virales, porque responden muy bien al tratamiento y no hay necesidad de hacer grandes estudios. Ahora, si yo identifico pacientes que requieran terapias específicas, ahí es donde yo tengo que hacer el diagnóstico de malignidad, tuberculosis o pericarditis purulenta. Y el tratamiento apunta a la etiología. Entonces, en los países desarrollados, donde la pericarditis idiopático viral es la más frecuente, el tratamiento es antiinflamatorio. Ahora, si yo vivo en un país subdesarrollado donde tengo una alta incidencia de tuberculosis o enfermedades bacterianas porque no tengo acceso a antibióticos, o tengo un acceso tarde a antibióticos, ya debería pensar en tuberculosis o en pericarditis purulenta. Pero así todo, en países subdesarrollados o de tercer mundo, la pericarditis viral o idiopática sigue siendo la más prevalente. Por lo tanto, cuando tengo un paciente con pericarditis aguda, siempre pienso primero en pericarditis idiopática y después en el resto. ¿Cuáles son los goles del tratamiento? Primero, calmar el dolor, son pacientes que vienen con mucho dolor en el pecho. Resolver la inflamación y prevenir la recurrencia. Entonces, para esto, lo primero que yo tengo que ver es si el tratamiento lo voy a empezar en el consultorio o hace falta que lo hospitalice el paciente. Y la segunda cosa que tengo que tener en cuenta es que ese paciente tiene que estar restringiendo su actividad física hasta la resolución de los síntomas o la disminución de la inflamación. ¿A quién voy a hospitalizar? A aquellos pacientes que tienen alto riesgo de complicaciones. ¿Y quiénes son estos pacientes? Los que tienen fiebre de más de 38 grados, los que vienen con varios días o semanas de dolor, si tienen un curso subagudo, aquellos pacientes que tienen derrame pericárdico severo o evidencia de taponamiento cardíaco. Si yo tengo un paciente que esté inmunodeprimido o inmunosuprimido, o sea, trasplantados, HIV positivos, esos pacientes probablemente requieran ser hospitalizados porque puedan tener riesgo de complicaciones. Si el paciente está anticoagulado, con warfarina o con nuevos anticoagulantes, mucha precaución porque pueden hacer un derrame de tipo sanguinolento o un hemopericardio, entonces ese paciente probablemente requiere de una hospitalización. Aquellos pacientes que tienen pericarditis por un trauma agudo, una lesión en el tórax, o aquellos pacientes que fallan en respuesta al tratamiento con antiinflamatorios de más de una semana de duración,
o aumento de biomarcadores donde yo pienso de que el paciente puede tener una miopericarditis o una miocarditis. Entonces, todos estos pacientes son banderas rojas, debería hospitalizarlos, iniciar el tratamiento dentro del hospital y evaluarlos con un poquito más de detenimiento. Bueno, acá vamos un poquito a lo que es el tratamiento médico. Y este es el tratamiento para todos los pacientes que presentan con una pericarditis idiopática o viral, que es la gran mayoría de los pacientes que vamos a ver. ¿En qué se basa el tratamiento? En antiinflamatorios. Habíamos dicho que la pericarditis aguda era una inflamación del pericardio. Bueno, yo le tengo que dar antiinflamatorios para desinflamar ese pericardio. ¿Y por cuánto tiempo? Mucho tiempo. ¿Tá? No es una semana de tratamiento. Estamos hablando de semanas e incluso meses. Entonces, es prepararlo al paciente, decirle que esto es un tratamiento que es largo, no es una semana, 10 días, son mucho más, y que tiene que tener paciencia. ¿Qué uso? Antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuáles? Aspirina, ibupirac, ibuprofeno o indometacina. Aspirina y ibuprofeno son los que más conocemos, son los que más tenemos en el mercado, y tengo que dar dosis altas. ¿Cuánto de aspirina? Y hasta 1 gramo de aspirina cada 8 horas. De ibuprofeno, 800 miligramos cada 8 horas, 600, 800, es un ibupirac grande. Y la indometacina de 25 o 50 miligramos cada 8 horas también. ¿Cuánto tiempo? Hasta que los síntomas se resuelvan y los marcadores de inflamación, tanto la PCR como la eritrosedimentación, hayan bajado a niveles normales. Una vez que yo tengo estos valores de PCR y de eritrosedimentación en valores normales, recién ahí puedo considerar ir bajando de a poco la dosis de ibupirac o de aspirina. Nunca se suspende de forma tajante, siempre tengo que ir bajando de a poquito. Y siempre acordarse de dar protección gástrica, porque si no les voy a hacer un hueco en el estómago de los pacientes. ¿Ah? Junto con la aspirina o el ibuprofeno, tengo que agregar colchicina. La colchicina es un remedio que uno lo conoce por la gota. ¿Ustedes conocen la colchicina? ¿Han tratado a gente con colchicina o conocen gente con colchicina? No. Es un remedio muy común en los pacientes con gota. Y cada vez está ganando más adeptos en las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque es un antiinflamatorio bastante potente y tiene un mecanismo de acción bastante particular. Lo que hace es inhibir a los neutrófilos. Entonces, es una forma que junto con los antiinflamatorios no esteroideos, yo puedo tratar a estos pacientes para disminuir no solamente la chance de que esto se prolongue, sino la recurrencia de la pericarditis. Entonces, en adición a los AINES, la colchicina reduce los síntomas, disminuye la tasa de recurrencia y es muy útil para lo que es la pericarditis idiopática o viral. No hay buena evidencia de colchicina en pacientes con pericarditis purulenta o bacteriana, ni en pericarditis secundarias a malignidad. ¿Cuánto le doy? 0.5 miligramos cada 24 horas. Una pastillita una vez al día. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Si los pacientes son más pesados, tienen más de 70 kilos, puedo considerar una pastilla 2 veces al día. Pero existe chances de que el paciente empiece con diarrea o intolerancia, entonces te lo van a bajar directamente a un comprimido. Pero la dosis estándar sería un comprimido una vez al día en pacientes menos de 70 kilos, y si son más gorditos, 2 veces al día. 3 meses. Los corticoides son antiinflamatorios muy potentes. Digamos, lo más potente que tenemos como antiinflamatorio. Pero, ¿cuál es el problema? Que los corticoides en la pericarditis aguda, una vez que los suspendo, tienden a recurrir. Y la otra cosa es que, si ya con los antiinflamatorios yo tenía planeado un tratamiento prolongado, los tratamientos con corticoides son más prolongados todavía. ¿Por qué? Porque una vez que yo logro la normalización de los niveles de antiinflamatorios,
la bajada de dosis de los corticoides es muchísimo más lenta. E inclusive yo tengo que ir bajando muy de a poquito cada 2 o 3 semanas. Y si yo empiezo, por ejemplo, con 0,5 miligramos kilo, imagínense en un paciente con 100 kilos, tengo que dar 50 miligramos de prednisona una vez al día. Una vez que bajan los niveles de inflamación, de ahí tengo que ir bajando 5 miligramos cada 3 semanas. O sea que de 50 paso a 45, espero 3 semanas bajo 40, espero 3 semanas bajo 35 y así sucesivamente. O sea que imagínense, yo puedo estar meses y meses en tratamiento con corticoides, con todo lo que eso acarrea, hiperglucemia, hipertensión, retención hidrosalina, los pacientes se ponen más gorditos, se ponen un poco más agresivos, o sea, es un tratamiento que yo lo tengo que reservar solamente a aquellos pacientes que no respondieron a AINES o que tienen contraindicación a AINES, que son alérgicos, que tienen úlceras, etcétera, o que tienen enfermedades autoinmunes. En general se habla de que solamente un 10% de los pacientes que se presentan con pericarditis aguda deberían ser tratados con corticoides. Y la dosis, como dijimos, es de 0,2 a 0,5 miligramos kilo, con un descenso de dosis muy, pero muy lento. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico es bueno. O sea, un paciente con pericarditis, habitualmente lo tiene una vez, después no lo repite, es muy raro, digamos. Era frecuente la recurrencia, pero con los tratamientos nuevos y con la adición de la colchicina, la recurrencia es baja y la evolución a pericarditis constrictiva es muy baja, estamos hablando de menos del 1%. Antes, como habíamos visto, la recurrencia era del 15 al 30%, pero desde que se empezaron los tratamientos con colchicina, la recurrencia bajó a niveles casi menores al 1%. O sea que hay que bancarse los 3 meses con colchicina, pero el pronóstico es bueno. Y la mujer tiene un poco más de riesgo de padecer pericarditis más relacionadas a enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque las enfermedades autoinmunes son más comunes en las mujeres que en los hombres, sobre todo el lupus. Entonces, las enfermedades autoinmunes o las enfermedades inflamatorias son más comunes en mujeres, por lo cual la pericarditis por causa autoinmune es más frecuente en mujeres. Entonces, para ir resumiendo, la pericarditis aguda es una enfermedad muy común y es la enfermedad más común del pericardio. La etiología más común es la idiopática o viral. Puede presentar signos y síntomas poco específicos y la manifestación más frecuente es el dolor precordial tipo pleurítico y posicional. Todo paciente con sospecha de pericarditis debe ser evaluado con un examen físico, un electrocardiograma, una radiografía de tórax y un laboratorio con marcadores de inflamación. Los pacientes con alto riesgo, como vimos recién, deben ser hospitalizados e iniciar el tratamiento dentro del hospital. Los esfuerzos iniciales deben ser canalizados en descartar causas que requieren una terapia específica, o sea, las neoplasias, pericarditis purulentas, pericarditis tuberculosas. ¿Por qué? Porque esos no se van a curar con antiinflamatorios no esteroideos. El tratamiento médico general es con AINES y colchicina y se reserva el tratamiento con corticoides para situaciones especiales. Y por último, la pericardiocentesis o la punción del líquido pericárdico tiene indicaciones muy precisas y debería ser realizada por gente con experiencia. ¿Alguna pregunta, chicas? No, profe, ninguna. ¿Les quedó Sí, clarísimo. claro? ¿No las agobié con tantos datos? No, es que es medio fácil pericarditis. Va, que para mí es más fácil pericarditis que otra. Pericarditis es un tema bastante sencillo, traté de hacerlo un poco más dinámico e interesante. Ya en la próxima clase van a ver un poquito más en detalle todo lo que es la otra parte de pericardio, todo lo que es construcción, taponamiento, que ya hay ahí un poco más de movimiento. Y bueno, después viene el parcialito. ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno, profe. Cualquier cosita, duda, pregunta, acuérdense que está el foro. Pregunten por ahí y yo, bueno, respondo a la brevedad. ¿Estamos? Listo.
Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen resto de la semana. Igualmente. Chau, chau. Chao, chao. Alert from reminders.